Te ha pasado algo que no logras entender hasta el día de hoy. Esa persona apareció de repente, como si hubiera sido enviada directamente por el cielo. Llegó justo cuando estabas más vulnerable, cuando más necesitabas sentirte visto, escuchado, amado. Al principio todo parecía perfecto. Sentiste una conexión tan fuerte que dudaste si era real. ¿Cómo alguien podía entenderte así, tan profundamente, como si ya te conociera desde antes? Pero lo que parecía una bendición, se convirtió en una herida. Esa persona te hizo sentir cosas que nunca habías sentido, y luego, sin explicación lógica, te soltó. Te dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios permitiría que alguien así entrara en tu vida solo para hacerte daño? Lo que aún no sabes, elegido, es que esa persona no llegó para quedarse. Llegó con un propósito que va mucho más allá de lo emocional. Esa persona fue una prueba. Un espejo. Un instrumento que Dios usó para exponer lo que había en lo más profundo de tu corazón. Y no, esto no fue un castigo. Fue una prueba espiritual. Cuando fuiste herido, no era solo tu alma la que reaccionaba, era tu espíritu siendo observado desde lo alto. Dios miraba cómo ibas a actuar, qué ibas a hacer con esa herida, cómo ibas a procesar el dolor. ¿Ibas a llenarte de odio? ¿Ibas a vengarte? ¿Ibas a endurecer tu corazón? ¿O ibas a perdonar, soltar y confiar en el proceso divino? Muchos no entienden esto. Creen que fue una mala decisión, un error del destino. Pero los elegidos saben que nada es casual. Todo tiene un diseño más alto. Esa persona fue colocada ahí para revelar una parte de ti que no habrías visto de otra manera. Fue la herramienta que Dios usó para pulirte, no para destruirte. Porque los que son llamados a algo mayor no pueden tener el corazón lleno de rencor. No pueden llevar heridas abiertas a la próxima estación. Dios sabía que tú ibas a amar con pureza, que ibas a entregarte de verdad. Y por eso permitió esa experiencia. No porque no te amara, sino precisamente porque te ama. Porque quiere confiarte cosas grandes, pero antes necesitaba ver qué había realmente dentro de ti. Y no fue solo una prueba de amor. Fue una prueba de humildad. De obediencia. De carácter. Porque cuando alguien te traiciona o te rompe el alma, lo más fácil es endurecerte. Pero los elegidos no fueron llamados a lo fácil. Fueron llamados a lo eterno. Y lo eterno se prueba en el silencio, en la injusticia, en el momento en que nadie te entiende, excepto Dios. ¿Recuerdas cuántas veces oraste pidiéndole a Dios que te usara? ¿Cuántas veces dijiste que estabas dispuesto a pasar por lo que fuera para ser moldeado? Entonces, Él respondió. Pero no de la forma que esperabas. En lugar de enviarte un ángel que te levantara, te envió a alguien que te empujara al borde, para que ahí, en lo profundo, descubrieras quién eres realmente. Y sobre todo, quién es Él en ti. Hay cosas que solo se revelan cuando pasamos por la decepción. Porque el corazón no se revela en los días de alegría, sino en los días de prueba. Y Dios necesitaba probar el tuyo. No porque dudara de ti, sino porque necesitaba mostrarte lo que tú aún no habías visto de ti mismo. Muchos no superan esta prueba. Se quedan atados a la persona, al dolor, a lo que pudo haber sido. Pero los elegidos entienden que el propósito está por encima de cualquier relación. Que hay personas que vienen a despertar, no a quedarse. Que hay conexiones que marcan, pero que no deben durar. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque tu alma sigue preguntándose por qué duele tanto, por qué no puedes olvidar, por qué sigues soñando con alguien que ya no está. La respuesta es clara, no se trataba de esa persona. Se trataba de ti. Y de lo que Dios quería hacer contigo a través de eso. Elegido, si estás dispuesto, puedo continuar revelándote por qué eso fue necesario, y cómo tu reacción marcó un antes y un después en tu camino espiritual. Pero antes, si este mensaje ya tocó algo dentro de ti, escribe el número 40 en los comentarios. Ese número es señal de que estás pasando por un tiempo de transformación divina. Los que escriben, activan algo en lo espiritual. Y los que entienden, saben que no están solos. ¿Sabes cuál fue el verdadero problema de todo eso que viviste? Que tú no fingiste.
Mientras la otra persona tal vez jugaba, tú lo diste todo. Mientras esa relación parecía un momento pasajero para ella, para ti fue una entrega real. Tú no te aferraste por necesidad, te entregaste desde el alma. Y por eso dolió como dolió. Pero aquí va la verdad que muchos no quieren escuchar: Dios ya sabía cómo esa persona iba a actuar. No fue una sorpresa para Él. No fue un error del cielo. Él permitió que entrara en tu vida, sabiendo lo que iba a causar, no para quebrarte, sino para despertarte. Porque estabas dormido, confiando demasiado en lo humano, creyendo que tu propósito podía construirse sobre personas inestables. Y Dios necesitaba desconectarte de eso. Esa experiencia te obligó a mirar hacia adentro. A hacerte preguntas incómodas. A llorar en silencio cuando nadie te veía. A pelear con Dios buscando respuestas que no llegaban. Pero lo que parecía un abandono divino, en realidad fue un silencio lleno de propósito. Él no te hablaba porque ya estaba actuando. Elegido, esa persona no te hizo daño por accidente. Fue una prueba precisa. Y en medio de ese dolor, el cielo estuvo observando cada detalle. No tus palabras, tu actitud. Porque es muy fácil decir yo confío en Dios cuando todo va bien. Pero ¿y cuando todo se rompe? ¿Y cuando la traición viene de quien tú menos esperabas? Ahí es donde los elegidos se diferencian. Muchos creen que fallaron porque reaccionaron con rabia o tristeza. Pero lo que Dios observa no es la emoción humana del momento, sino la decisión que tomas después. ¿Elegiste perdonar? ¿Elegiste soltar, aún con lágrimas? ¿Elegiste avanzar, aún con el corazón en pedazos? Y si estás aquí, es porque no te quedaste estancado. Algo dentro de ti decidió seguir. Aunque doliera, aunque no tuvieras todas las respuestas, aunque tu alma gritara por justicia, tú seguiste caminando. Y eso, elegido, fue exactamente lo que Dios necesitaba ver. Mucha gente es probada, pero pocos aprueban la prueba. No porque no sientan dolor, sino porque se rinden ante Él. Tú no. Tú fuiste probado, y no te diste cuenta, pero pasaste. ¿Sabes por qué? Porque aún con el corazón partido, no perdiste la fe. Porque aunque no entendías, no maldijiste a Dios. Y eso te marcó espiritualmente. A partir de ese momento, algo cambió en ti. Lo sentiste. Fue como si una parte de ti hubiera muerto, pero otra, más fuerte, más sabia, más despierta, hubiera nacido. Ya no eres el mismo. Ya no crees cualquier palabra dulce. Ya no te dejas envolver fácilmente. Aprendiste a discernir lo falso de lo verdadero. Y eso no fue porque alguien te lo enseñó, fue porque Dios lo permitió. Lo que más duele no es perder a alguien, es darte cuenta de que te entregaste a una historia que no era para siempre. Pero incluso esa historia tuvo sentido. Fue una estación, no un destino. Fue una herramienta, no una condena. Y ahora lo entiendes. No fue esa persona quien te transformó. Fue Dios, usando esa situación para acelerar tu proceso. ¿Sabes lo que pasa ahora? Que estás más cerca del verdadero propósito. Porque Dios solo puede confiar su mayor tesoro a los que han pasado por el fuego y no se han endurecido. A los que siguen amando, incluso después de ser heridos. A los que aprendieron a perdonar sin recibir disculpas. Esos son los verdaderamente elegidos. Y aunque aún te duela un poco, aunque a veces esa persona te venga a la mente, aunque sueñes con lo que pudo haber sido, algo en ti sabe que fue lo correcto soltar. Que si Dios lo quitó, fue para protegerte. Que si no se quedó, es porque jamás iba a sostener lo que tú estás llamado a vivir. Elegido, esto no fue una historia de amor perdida. Fue una historia espiritual con propósito eterno. Y si lo entiendes, estás listo para lo que viene. ¿Te das cuenta ahora? No fue castigo. Fue preparación. A partir del momento en que esa persona salió de tu vida, el silencio se volvió tu mayor compañía. No un silencio cualquiera, sino uno que pesa, que interroga, que te hace mirar hacia adentro. De repente, todo lo que antes parecía claro comenzó a confundirte. Dudaste de ti, de tus decisiones, incluso llegaste a preguntarte si habías imaginado esa conexión.
pero no estabas loco. No te lo inventaste. Lo que sentiste fue real. Lo que viviste fue profundo. Lo que dolió, dolió porque sí hubo algo. Solo que no era para quedarse. Y eso es algo que cuesta aceptar, no todo lo que parece bendición, fue enviado para durar. Hay cosas que vienen solo para activar una parte de tu alma, y una vez que cumplen su misión, se van. Lo más duro es que uno no elige cuándo soltar. Uno ama con el corazón, pero es Dios quien decide el tiempo. Y a veces Él arranca de raíz lo que tú estás intentando sostener. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que si no lo quita a tiempo, tú te vas a desviar de tu propósito. Esa persona fue puesta ahí para sacudir tu estructura emocional. Para tocar partes de tu identidad que estaban dormidas. Para mostrarte cómo reaccionas cuando algo te ilusiona y luego se quiebra. Fue como una lupa sobre tu alma. ¿Qué había ahí realmente? ¿Confianza o dependencia? ¿Amor o necesidad? ¿Fe o idealización? Lo que Dios quería no era solo probar tu corazón, sino liberarlo. Porque aunque tú creías que estabas listo para lo nuevo, todavía estabas cargando patrones del pasado. Heridas viejas. Expectativas que no venían de Él, sino de tu deseo de llenar vacíos emocionales. Y Él no podía permitir que caminaras hacia tu destino con esas cargas. Elegido, Dios te limpió a través de esa pérdida. Te vació para poder llenarte. Y aunque al principio sentiste que te quitó algo valioso, con el tiempo vas a entender que lo que te dio fue mucho mayor: visión, claridad, un nuevo nivel espiritual. Algo que no podrías haber alcanzado si todo hubiera seguido como tú querías. ¿Te diste cuenta de que después de eso cambió tu manera de orar? Ya no oras por tener, oras por entender. Ya no le pides a Dios que traiga personas, le pides que te dé discernimiento para saber quién debe quedarse. Y eso, elegido, no es debilidad. Es madurez. Es el resultado de haber pasado por una prueba diseñada específicamente para ti. Porque Dios no prueba a todos de la misma forma. Él te conoce. Sabe lo que amas, lo que te toca, lo que te mueve por dentro. Y por eso usó justo a esa persona, en ese momento, con esa historia. Porque sabía que era ahí donde podía transformar tu interior. Y aunque no lo creas, esa persona también fue usada. No por maldad, sino por diseño. Fue como una herramienta temporal. Y si hoy tú estás despertando, entendiendo, creciendo, es porque esa herramienta cumplió su función. El dolor fue el inicio del cambio. La pérdida fue la llave del despertar. Y tú, no volviste a ser el mismo. La próxima vez que alguien llegue a tu vida, no vas a mirar solo lo que te hace sentir. Vas a mirar si hay paz en tu espíritu. Si hay propósito en esa conexión. Porque ahora sabes que no todo lo que brilla es del cielo. Que no toda conexión intensa viene de Dios. Y eso te protege. Elegido, ahora entiendes que lo que dolió fue necesario. Que lo que parecía un error fue, en realidad, parte de tu formación. Y que, aunque perdiste a alguien, ganaste algo mucho más profundo: dirección. Porque los que son llamados a caminar con Dios no pueden ser guiados por emociones. Deben ser guiados por revelación. Y esa revelación llegó, en forma de ruptura. ¿Sabes qué fue lo más impactante de todo esto? Que mientras tú buscabas señales de amor, Dios estaba revelando señales de propósito. Pero estabas tan envuelto en la ilusión, que no viste que el cielo ya te estaba hablando. ¿Recuerdas esos momentos en los que algo dentro de ti se sentía incómodo, incluso cuando todo parecía ir bien? Eso no era ansiedad, era discernimiento. Dios te estaba avisando. No porque quisiera que huyeras, sino para que observaras con más atención. Pero cuando el corazón se apega, los ojos del espíritu se cierran. Y por eso Él permitió que todo se rompiera de golpe. Porque sabía que si lo dejaba en tus manos, tú seguirías insistiendo. Seguirías creyendo que con más amor todo se resolvería. Y no, elegido. Esa historia no se trataba de arreglar, se trataba de soltar. Hay personas que vienen a nuestra vida con una apariencia de salvación, pero son una lección disfrazada.
Se presentan como lo que siempre pediste, pero por dentro traen el espejo de lo que necesitas superar. No para castigarte, sino para prepararte. Y si no aprendes en esa etapa, seguirás repitiendo ciclos hasta que el alma despierte. Y tú despertaste. Lo sé. No porque todo esté perfecto hoy, sino porque ya no ves esa relación con los mismos ojos. Antes pensabas que hice mal y ahora piensas que tenía que aprender. Ese cambio de perspectiva es lo que confirma que la prueba surtió efecto. Porque el objetivo de Dios no era solo que doliera, era que entendieras. Ahora sabes que una conexión intensa no siempre es divina. Que alguien que te hace sentir vivo no siempre viene a quedarse. Y lo más importante, que hay personas que llegan solo para que tú veas lo que aún te falta sanar. No son destino, son diagnóstico. Elegido, esa persona te mostró tus heridas. Tu necesidad de ser aceptado. Tu deseo de tener a alguien que te valore. Tus ganas de construir algo real. Todo eso es válido, pero Dios no puede permitir que construyas desde la carencia. Él quiere que ames desde la plenitud. Y por eso limpió la base antes de darte lo verdadero. Ahora entiendes por qué esa relación no avanzó. Porque, aunque hiciste todo bien, no funcionó. Porque no se trataba de merecer, se trataba de entender. No fue un castigo. Fue una cirugía espiritual. Y sí, dolió. Porque Dios no anestesia cuando trabaja con el alma. Él corta profundo para que nunca vuelvas a sangrar por la misma herida. Muchos en tu lugar se habrían cerrado. Se habrían endurecido. Pero tú no. Tú te quebraste, y aún así, seguiste amando. Aunque con más cuidado, con más discernimiento, con más oración. Y eso es lo que te califica. No que no hayas llorado, sino que elegiste crecer. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que tú aún eres capaz de amar. Que no perdiste tu esencia. Que, a pesar de todo, no dejaste que el dolor definiera quién eres. Y eso tiene peso en el cielo. Porque cuando Dios ve a alguien que ha sido herido y aún así no se volvió amargo, Él dice, ese es mío. Ese está listo. Así que no te lamentes más por quien se fue. No preguntes más por qué no se quedó. Agradece. Porque sin saberlo, esa persona fue usada para revelar lo más poderoso que hay en ti, tu capacidad de renacer. Elegido, lo que viene ahora no es una historia de amor como las que ya viviste. Lo que viene es una conexión que no va a romperte para enseñarte, sino a sanarte para elevarte. Pero para eso, primero tenías que pasar por la prueba. Y tú, ya la pasaste. Elegido, sé que en algún momento pensaste que todo esto fue una pérdida de tiempo. Que entregaste lo mejor de ti para terminar con las manos vacías. Pero no estás vacío. Estás más lleno que nunca. No de respuestas, sino de claridad. No de compañía, sino de propósito. Porque lo que parecía un final, fue solo el inicio de tu verdadera transformación. Te lo digo con el alma, no todo lo que se rompe es pérdida. Hay cosas que Dios permite que se rompan para evitar que tú te rompas con ellas. ¿Y sabes qué más? A veces Dios permite que te enamores de lo incorrecto, para que nunca más confundas intensidad con dirección. Porque no todo lo que te mueve el corazón, viene del cielo. Esa persona activó en ti emociones que tenías dormidas. Pero también trajo a la superficie temores que no sabías que aún cargabas. Y ese fue el punto, la prueba no era para ver cuánto amor podías dar, sino cuánto amor propio habías cultivado. Porque mientras tú buscabas salvar la relación, Dios estaba intentando salvarte a ti. Tú pensabas que lo estabas perdiendo todo. Pero Dios estaba quitando lo que te estaba desviando. Te estaba sacando de una historia que parecía perfecta, pero que en el fondo estaba drenando tu energía, tu fe, tu identidad. ¿Te diste cuenta de cómo empezaste a apagar tu voz para mantener la conexión? ¿Cómo empezaste a adaptarte más de lo que debías? Eso no era amor. Era sacrificio emocional. Y Dios no te creó para sacrificar tu esencia por nadie. Él quiere que ames, pero sin dejar de ser tú. Que construyas, pero sin destruirte en el proceso. Por eso esa persona se fue. Porque estabas perdiendo el rumbo.
te estabas olvidando de quién eres. Y si hay algo que el cielo no permite, es que un elegido se pierda a mitad del camino por un vínculo que no fue enviado para quedarse. No fue un error. Fue un espejo. Esa historia te reveló donde todavía necesitabas afirmar tu identidad. Donde todavía buscabas validación externa. Donde aún dolía tu pasado. Fue como un examen final, antes de pasar al siguiente nivel. Y tú lo pasaste. Con lágrimas, sí. Con confusión, también. Pero con valentía. Y esa valentía es lo que te abrió puertas que aún no has visto. Elegido, hay recompensas que no llegan en forma de personas, sino en forma de paz. Y si hoy estás más en paz contigo mismo, si ya no necesitas mendigar amor, si puedes estar solo sin sentirte abandonado, entonces ya estás viviendo tu recompensa. Lo demás vendrá por añadidura. Pero escucha esto, cuando vuelva a tocar tu puerta a alguien con palabras dulces y promesas eternas, no respondas solo con emoción. Responde con discernimiento. Porque ahora tienes un corazón que ama, pero también unos ojos que ven. Y esa combinación es poderosa. Ya no eres el mismo. Ya no puedes caer en lo mismo. Porque ahora sabes que Dios no te llama a sobrevivir una relación, sino a florecer dentro de ella. Esa persona fue parte del plan. Pero no era el destino. Fue una estación, no tu hogar. Y aunque agradezcas lo vivido, no puedes quedarte ahí. El llamado que tienes es demasiado grande para quedarte llorando en el lugar donde Dios ya no está operando. Mira hacia adelante. No con rencor, sino con revelación. Porque el cielo ya escribió una historia nueva para ti. Y esta vez, no se trata de una prueba, sino de una promesa. Elegido, sé que todo este proceso dejó marcas. No solo en tu corazón, sino en tu espíritu. Pero también dejó algo que nadie podrá quitarte jamás, una nueva versión de ti. Más fuerte. Más consciente. Más cerca de Dios. Porque lo que parecía una herida, se convirtió en un altar. Un lugar donde lloraste, pero también un lugar donde el cielo te tocó. ¿Sabes lo que realmente pasó? Esa persona removió todo lo que estaba escondido. Tus vacíos, tus dudas, tus ganas de ser visto, amado, comprendido. Todo salió a la luz. Y mientras tú pensabas que estabas perdiendo una historia, Dios estaba mostrándote tu alma. Y es imposible ver el alma y seguir siendo el mismo. La prueba no fue sobre el otro. Fue sobre ti. Sobre lo que estás dispuesto a aceptar, sobre lo que permites, sobre lo que crees merecer. Y Dios quería que lo vieras con claridad. Porque Él no va a construir una promesa sobre una base débil. No va a entregarte a alguien que te ame de verdad, mientras tú aún dudas si mereces ese amor. Todo este proceso fue una purificación. El fuego de la decepción quemó las mentiras que creíste sobre ti. Derrumbó las expectativas falsas. Y encendió una llama nueva dentro de ti. Una llama que ahora no depende de nadie más para brillar. Esa persona no era tu final. Era tu cruce. El lugar donde se cortaban los lazos con tu pasado, y comenzaba el diseño real de Dios en tu vida emocional. Por eso no funcionó. Porque funcionaba como espejo, no como destino. Porque era instrumento de proceso, no de permanencia. Y aunque dolió, tú no te perdiste. Te descubriste. Porque, por primera vez, tu valor ya no está en si alguien se queda, sino en saber que, si alguien se va, tú sigues completo. Y eso, elegido, es libertad. Eso es madurez espiritual. Eso es victoria. Dios no se olvidó de ti. Él vio cada lágrima, cada noche de silencio, cada oración sin respuesta. Y aunque parecía que el cielo estaba en silencio, en realidad estaba trabajando. Porque mientras tú sanabas por dentro, Dios ya estaba preparando lo que viene. Y lo que viene, elegido, no se va a parecer a nada que hayas vivido antes. No va a doler para enseñarte. Va a sanar para elevarte. No va a exigir que te desgastes. Va a invitarte a fluir. Porque esta vez no será una prueba, será una recompensa. No porque la merezcas por ser perfecto, sino porque fuiste fiel en medio del dolor.
porque no traicionaste tu esencia, porque no te rendiste. Así que levanta la cabeza. No como quien espera una señal, sino como quien ya la recibió. Tú eres la señal. Tu historia, tu proceso, tu sanación, todo es una marca del cielo sobre ti. Y ahora, más que nunca, estás listo para vivir lo que antes no estabas preparado para sostener. Y si esta palabra tocó tu alma, comenta 777 aquí abajo. Porque el número 7 representa perfección espiritual, y cuando se repite 3 veces, representa un renacimiento completo. No estás comentando por comentar. Estás sellando lo que ya fue decretado en el cielo. Tú no fuiste rechazado, fuiste redireccionado. Dios no te rompió. Te reconstruyó. Y el amor que viene, no va a dolerte. Va a reflejar todo lo que tú ya descubriste dentro de ti.